sirva de sitio para un gran disparo de generación de trombina que es responsable principalmente de la formación de una red de fibrina estable. Así que, en breve, seguimos pensando que la ruta extrínseca y la ruta intrínseca, como se les llamaba antes, realizan diferentes funciones en diferentes superficies celulares. Y el modelo basado en célula explica el sangrado en la hemofilia, pero también ha establecido la base para nuevas terapias que ahora están llegando al mercado. Entonces, en un modelo basado en células, el problema es que las plaquetas no pueden producir un gran estallido de generación de trombina. Inhibidores de proteasa plasmática no solo impiden la formación de la coagulación, sino también que evitan que el factor 10A pase a la superficie de la plaqueta, de modo que 10A se tiene que activar directamente en la superficie de la plaqueta. Y si el factor 8 o factor 9 están ausentes, eso no sucede. Entonces, en 1998 propusimos que como el problema en la hemofilia es factor de generación de factor 8 en la superficie de la plaqueta y, por tanto, falta de generación de trombina, el tratamiento de la hemofilia debe restaurar la generación de factor 10A de la superficie plaquetaria. Y aplicamos esta hipótesis al caso de 7A recombinante que se estaba usando en ese tiempo como agente de bypass en hemofilia. Y mostramos datos in vitro para mostrar que 7A es capaz de hacer esto, actuar sobre la superficie de la plaqueta para activar 10 a 10A, así aumentando la generación de trombina de la superficie plaquetaria. Sin embargo, esta era una área que por buen tiempo era considerablemente controvertido. Y el debate era principalmente si 7A actuaba por un factor tisular independiente, o sea, sobre la superficie plaquetaria sin factor tisular, o si eran mecanismos dependientes de factor tisular. Y a lo largo de los años se ha quedado claro que el mecanismo dominante de 7A sobre la plaqueta es sobre la superficie plaquetaria y ahí es independiente de factor tisular en ese sitio. Sigue siendo necesario el factor tisular para iniciar la coagulación, pero no para la actividad farmacológica específica de 7A. Y hay dos estudios que quiero subrayar para ustedes en este respecto. Este se realizó por Mac Monroe y Daryl Stafford, el grupo de ellos, y lo que hicieron fue que diseñaron una variante de factor 7A que tiene GLA y dominio de G1 del factor 9. Y lo que eso hace es que permite que la molécula 7A siga con actividad para activar el factor 10 normalmente, pero no se liga al factor tisular para nada. Y en ratones, esto usa un modelo de sangrado de venasafena en ratones. Y ratones con hemofilia B tarda mucho para que deje de fluir la sangre después de una lesión. Y eso es mucho más tiempo que los ratones tipo silvestre aquí. Así que la hemofilia tipo silvestre, cuando los ratones con hemofilia B son tratados con 7A mal o esta variable que no se liga al factor tisular, reduce el tiempo para que ocurra la hemostasis de manera dependiente de la dosis y no importa para nada si 7A se combina con factor tisular o no. Así que claramente 7A puede actuar en la hemofilia sin ningún componente de ligadura a tejido factor tisular. El grupo de B.J. Riles también hizo un estudio en el que analizaron la capacidad de 7A para reducir sangrado en razones que expresan diferentes niveles de factor tisular. Y de nuevo, el nivel de factor tisular expresado por el ratón no afectaba la eficacia de 7A para proveer hemostasis en hemofilia. Así que creo que tenemos excelentes datos a estas alturas para demostrar que 7A actúa como agente de bypass sobre la superficie plaquetaria.
Pero además, este tipo de modelo ha provisto una base científica para algunos de los tratamientos novedosos de hemofilia que ahora estamos viendo. Como mencioné, antitrombina y ruta inhibidor de factor tisular evitan que la trombina llegue a la superficie plaquetaria para compensar la falta de factor 9A o 10A. Y tratamientos novedosos ahora o han sido desarrollados o están siendo desarrollados para bloquear TFPI o reducir los niveles de antitrombina, permitiendo así que 10A pase de la célula portadora de factor tisular a la superficie celular, particularmente en el caso de antitrombina. Derribar los niveles de antitrombina ha sido muy efectivo en la reducción de sangrados en pacientes con hemofilia. Ahora, permanecen las preguntas respecto a qué tan bajo queremos abatir estos niveles, porque no creo que la ciencia básica se ha realizado para dejar claro cuál debe ser nuestro objetivo. ¿Podemos conseguir que estos niveles bajen demasiado? Yo pienso que sí, porque son importantes para controlar la hemostasis y creo que eso entra en juego aún en la hemofilia. Otro punto que quiero establecer rápidamente es que creo que si preguntaras a alguien si la hemostasis es igual en todos los tejidos, probablemente dirían que no. Pero creo que tenemos datos para sugerir eso. Y quizá tengamos que cambiar nuestro modelo un poco al hablar de diferentes tejidos, como el tejido cerebral, que tiene muy altos niveles de factor tisular, donde probablemente sea posible que el factor tisular provea 10A a la superficie plaquetaria, porque hay tan alto nivel. Y creo que este tipo de diferencias en los tejidos pudiera ser factor subyacente a los diferentes sitios de sangrado que vemos en diferentes trastornos hemostáticos. Entonces, hablemos un poco acerca de la función de estructura tisular en hemostasis. Probablemente necesitamos pasar más allá de hemostasia mediada por células para hablar acerca del contexto más amplio en el cual ocurren el sangrado y hemostasis. Quisiera hablar un poco acerca del espacio extravascular. Cuando hay una herida, las plaquetas se ligan al colágeno en la matriz extravascular y esa es su señal inicial para localizarse y ser parcialmente activados. También ahora sabemos que el factor 9 se liga o está ligada al factor extravascular y el grupo de Paul Monahan en la Universidad de Carolina del Norte mostró que un ratón que expresa el factor 9 que no se liga al colágeno así tiene una tendencia modesta pero clara a la hemorragia y tendencia a la curación de las heridas. Así que creo que no tenemos todas las respuestas, pero definitivamente existe la sugerencia de que la localización de factor 9 al colágeno en el espacio extravascular puede jugar un papel en la hemostasia, y eso pudiera ser un compartimento que podemos utilizar para ayudarnos a manejar mejor la hemofilia. Así que las plaquetas que se ligan al colágeno aquí y que luego se exponen a la trombina o pequeñas cantidades de trombina, se vuelven muy altamente coagulantes y son la mejor superficie en la que se puede generar altos niveles de trombina. Estos se han llamado plaquetas recubiertas. El grupo de George Dale en Oklahoma son los que han investigado más para entender y popularizar este concepto. Pero estos complejos altamente coagulantes se juntan en el área donde se pueden ligar al colágeno, y una vez que se han unido a los sitios de colágeno, plaquetas adicionales no se activan a ese estado de plaqueta altamente coagulante, y probablemente como no son tan ávidos para generar trombina, tienden a prevenir que los coágulos se diseminen
hacia arriba y hacia abajo en el vaso. Y resulta que los coágulos hemostáticos realmente tienen una estructura definida. Este artículo procede de Scott Diamond y el grupo de Skip Brass en Pensilvania, y otros también han observado este fenómeno de que el coágulo no es uniforme. En el centro hay una médula altamente cohesiva de estas plaquetas, y ahí es donde la fibrinógeno se convierte en fibrina y ven la malla de fibrina. Luego hay una concha menos apretada afuera. Así que el coágulo sanguíneo no es uniforme, sino que tiene una estructura que aporta a su efectividad como mecanismo hemostático. Además, algo que a mí me ha fascinado particularmente es que proteínas plasmáticas pueden seguir filtrándose a través de un coágulo aún después de que han dejado de escaparse los glóbulos rojos. Resulta que las plaquetas son una característica crítica para impedir esa fuga de proteína plasmática, pero que la malla de fibrina es crítica para dejar que se fuguen los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos entonces también pueden jugar un papel importante en la estructura del coágulo. El grupo de John Beisel hizo este trabajo siendo patóloga. A mí me gusta hallazgos que son principalmente imágenes de cosas, pero ellos mostraron que los glóbulos rojos incorporados a la trombos en vivo y coágulos formados in vitro se comprimen tan fuertemente por la contracción plaquetaria sobre las hebras de fibrina que se comprimen a adoptar estas formas poliédricas, y esencialmente no hay nada de espacio entre ellos. De hecho, forman un sello muy fuerte como parte del coágulo bajo esas circunstancias. Y la actividad del factor 13 se muestra por el grupo de Lesser-Wahlberg que se requiere para que esto suceda, no porque